El asunto nuclear es el principal catalizador en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, con la constante reticencia de Irán de no poder permitir un acuerdo en cuanto a los términos que plantea Estados Unidos, que en su momento se plantearon con el apoyo de la Unión Europea. Irán se resiste a, digamos, la imposición que pone, en este caso, Estados Unidos para poder firmar un acuerdo. A partir de ahí se empiezan el conflicto empieza a crecer, ¿no? Y ya estamos en este punto donde el enfrentamiento es directo. Por primera vez, Israel y Estados Unidos en conjunto ejecutan una campaña militar en territorio iraní, y desde ese momento, desde el 28 de febrero hasta ahora, pues han pasado muchas cosas, ya van 5 meses desde estos hechos, pero el asunto nuclear sigue entrando en las negociaciones. Irán constantemente, de alguna manera, se presenta contrario a lo que se establece para reducir todo el tema de la actividad nuclear. Ellos dicen que es utilizada para fines civiles, pero lo cierto es que hay informes Que no. que Estados Unidos expone de que también hay muchas posibilidades de que estén muy cerca o estuvieron muy cerca de desarrollar un arma nuclear. Entonces, ¿por qué es tan difícil negociar con Irán en este sentido? Bueno, en primer lugar, ya lo advertimos cuando decíamos que la unidad tal de Irán no es tal, en el sentido que está una parte del gobierno, sectores del gobierno de iraní, pero por otro lado está lo que se llama la Guardia Revolucionaria, que es un grupo fanatizado que se ha enraizado pues, en la sociedad iraní, dando a demostrar que ellos son digamos, los portavoces de la palabra de Alá, que utilizan el arma como elemento para hacer respetar las enseñanzas de Alá. Ahora bien, hay que entender también que el Irán representa en el Medio Oriente un factor, digamos, que disputa la supremacía en el mundo islámico. Hay que entender pues que el mundo islámico, concretamente en el Medio Oriente o en otras partes donde el Islam es fuerte, está dividido, o no dividido, está fracturado en dos vertientes. La versión sunita, que es donde están fundamentalmente los árabes, incluso los turcos que no son musulmanes, que no son árabes, pero también están los chiitas, que son fundamentalmente los iraníes. Entonces, entre Irán y Arabia Saudita, fundamentalmente, son los dos factores que están enfrentados, y eso hace pues que se genere una gran tensión en torno a la presencia. ¿Cuál de los dos factores es el factor hegemónico en el Medio Oriente y cuál de los dos es el que va a poder justamente conducir al Medio Oriente? Irán tiene sus objetivos ya trazados, pues, de que ser los grandes ductores del mundo islámico frente al mundo occidental. Pues está en que Arabia Saudita no quiere eso porque sabe, necesita urgentemente de Occidente, necesita de los Estados Unidos, y los países árabes que están allí, que son proxies de alguna manera de los Estados Unidos, también requieren de la presencia de los Estados Unidos como factor dinamizador que les permite a ellos sobrevivir las contingencias que les genera la conflictividad en el Medio Oriente. Pero Irán está prácticamente aislado frente al mundo árabe, frente al mundo musulmán en general, por las razones del chiismo, por las razones religiosas y por razones de geopolítica, que Irán pretende dominar el mundo del Medio Oriente justamente a partir de una visión geopolítica muy en particular. De todas maneras, eso tiene que, en última instancia, eso va a terminar en una negociación, porque, bueno, si bien es cierto que la Guardia Revolucionaria no quiere, hasta ahora ha mostrado una extraordinaria resistencia, eso me trae a mí al recuerdo lo que ocurrió en Japón en 1945, que en mayo del 45 estaban los japoneses que no querían absolutamente negociar nada, que querían la guerra con los Estados Unidos, e incluso dijeron que los Estados Unidos, el emperador Hirohito sabía pues, que los Estados Unidos ya tenían el arma nuclear y los japoneses lo tendrán para una, pero con eso no van a destruir Japón. Y resulta que los americanos tuvieron la suficiente capacidad para destruir a Hiroshima y a Nagasaki, y lo que obligó al emperador a tener que bajar la cabeza, reconocer el poderío norteamericano y reconocer, vamos a decir, el tutelaje norteamericano frente al Japón. Ahora bien, hoy en día no digo que es la misma situación, pero desde el punto de vista de la tecnología, los Estados Unidos tienen una supremacía sobre Irán, junto con Israel es mucho mayor entonces esa supremacía. Irán tiene que pensar y repensar muy bien sus pasos que tiene que dar y trata de en estos momentos de jugar al duro en la gran negociación para sacar o para salir lo menos perjudicada de toda la negociación. Y yo creo que el drama que está planteado en este conflicto es ese, que Irán está apostando duro para quedar en mejor posición, de tal manera que no quede tan debilitado frente a su pueblo, frente a su país y en el Medio Oriente en general.
Profesor Eloy, para cerrar, nos queda ya poco tiempo, pero me gustaría consultarle sin ánimos de, bueno, intentar adivinar. ¿Es posible que realmente se pueda establecer una negociación segura y que perdure en el tiempo entre Irán y Estados Unidos? Bueno, evidentemente no podemos ser adivinos, ¿no? Porque es un problema de la racionalidad que reúne a estos actores. Creemos, sin embargo, que el solo hecho de que ellos se plantearan la posibilidad de acordar ese memorándum que llegaron a cabo es un paso adelante. ¿Por qué? Porque al hacer ese memorándum de entendimiento dieron señales de que podían ir un poco más allá. Lo que pasa es que en estos momentos el drama se pone en cómo queda beneficiado y cómo queda perjudicado Irán. ¿Cómo queda la relación de Irán con el Medio Oriente y qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar? Israel también presiona sobre Estados Unidos y sobre el resto de los países árabes para que presionen a Irán, para que obliguen a Irán a modificar su actitud. Recuérdense que Irán llegó al poder de la Revolución Islámica en 1979 con un objetivo, cambiar la filosofía de la política exterior, es decir, que el fin fundamental es acabar con destruir el Estado de Israel. Israel no se va a destruir. Y ese es el gran drama, ese es el punto nodal de toda la discusión que está planteada. Y es importante esto para Estados Unidos, sobre todo para el Partido Republicano, de cara a las elecciones de medio término Sí. del mes de noviembre. Pero Resolver. ojo, hay que entender lo siguiente, que para el republicano como para los demócratas, y siempre lo hemos dicho, que los que piensan los republicanos lo hacen los demócratas, y los que piensan los demócratas lo hacen los republicanos, porque la política exterior norteamericana son los intereses globales de los Estados Unidos que se mueven, y tanto los demócratas como los republicanos coinciden en cuanto al bipartidismo en materia de política exterior. Ciertamente así es y esperemos que se pueda resolver este conflicto porque si miramos al de Rusia-Ucrania, la verdad es que no ha habido mayores disposiciones para que esto pueda terminar, ahí sigue activo, ¿no? Y bueno, lo analizaremos En otra ocasión, sí, claro. en otra ocasión que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, analizar también el conflicto entre Rusia y Ucrania, que también está dando muchos titulares Claro. últimamente. Profesor Eloy, qué gusto haberlo tenido aquí en el estudio. Igualmente. Conversábamos con el profesor Eloy Torre, analista internacional, analista de la casa, sobre las más recientes actualizaciones del conflicto entre Irán y Estados Unidos y hasta qué punto este memorando de entendimiento planteado el mes pasado pueda realmente llegar a buen puerto y se pueda apaciguar las aguas en el Medio Oriente. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más de Brújula Internacional.